Mary Langer era una joven y bella psiquiatra cuando participó en 1942 de la fundación de la Asociación Psicoanalítica Argentina. No tuvo que refugiarse, como la mayoría de las primeras analistas mujeres, en el psicoanálisis de niños para poder ejercer. Fue su ferviente compromiso político lo que la convirtió en una figura venerada en México, en Nicaragua, en Cuba. Mary Langer nació en Viena en 1919, en el seno de una familia de la burguesía judía. Estudió en una escuela privada dirigida por una feminista socialdemócrata que le hizo conocer el psicoanálisis y el marxismo. Luego cursó la carrera de medicina también en Viena. Una anécdota que mis padres se tiraban a la cabeza cuando se peleaban era que mi madre decía: vos querías que yo la abortara. Y mi padre decía: y vos llorabas cuando te dijeron nació una nena. Bueno, ahí está todo dicho, ¿no? Estaba de más. Fue una figura fundamental para la apertura hospitalaria y social del psicoanálisis, no solo en la Argentina, sino en distintos países. Ella fue la única mujer que integró el grupo de fundadores del psicoanálisis argentino, que es lo mismo que decir fundadores del psicoanálisis latinoamericano. Que fue una de las pioneras acá de los estudios sobre la feminidad, sobre los grupos, sobre una serie de problemas, sobre todo en los aspectos que hacen a la salud pública, ¿no? Y a la salud mental. Y fue además una de las fundadoras de la concepción de integración entre psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras, en la concepción de trabajadores de la salud mental. Llamar a todos trabajadores de la salud mental se lo debemos mucho a Mary Langer. Así como a Pillon Rivière se le debe fundamentalmente el haber sacado el psicoanálisis de la asociación y haberlo llevado al hospicio, al manicomio, Arnaldo Raskowski hizo muchísimo por la difusión del psicoanálisis en grandes sectores de la población y después a través de los medios de comunicación de masa. Mimi fue también una importantísima divulgadora del psicoanálisis, ¿eh? Fue una figura que no ha dejado una producción teórica extremadamente significativa, pero era una excelente clínica. Tal vez la trascendencia de Mary Langer fue la de instalar una fuerte predominancia clínica al psicoanálisis en la Argentina, al psicoanálisis latinoamericano, ¿no? Una mujer muy ejemplar como mujer, que tuvo un efecto terapéutico no solamente en las terapias que hacía, sino terapéutico en el sentido de expansión cultural y de revisión ideológica del psicoanálisis. Eso creo que es muy importante. Mary Langer comenzó su peregrinaje político en Viena. A comienzos de la década del 30 se traslada a Berlín, pero el avance del nazismo la conduce al exilio. Encuentra en las Brigadas Internacionales de la Guerra Civil Española un lugar donde ejercer su primera especialidad, médica anestesista. Es en ese lugar donde se casa con Max Langer, un cirujano militar.
Ella fue una de las pioneras, de las que primero empezó a reflexionar sobre las características singulares y sobre la exclusión que la mujer tenía en la sociedad por su condición de mujer, ¿no? Y acompañó en la vanguardia todo el movimiento feminista que se desarrolló fundamentalmente en la década del 70 y en la década del 80. Tomaba los niños, la relación madre-hijo, el tema de la mujer como un tema de los minoritarios, de los que no tienen la misma igualdad. Así que maternidad y sexo, o fantasías eternas a la luz del psicoanálisis, nos hablan de una mujer que necesita y que puede y que tiene el derecho de liberarse social y sexualmente. El hombre era el héroe que traía el dinero, que traía el prestigio, que protegía a la familia, y la mujer era subordinada, y no había rivalidad aparente, por lo menos, que ella podía de noche vengarse con frigideces. Es un poco aparte, ya es un detalle íntimo, pero ahora son dos iguales, y dos iguales entran en rivalidad, claro que sí. Y claro entonces que hay muchas separaciones, ¿no? Al concluir la Guerra Civil, Marie Langer llega en 1942 a Buenos Aires. Fue el miembro más joven del grupo inicial de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Era la más frágil y dependiente, no tanto por su edad, como por su vulnerabilidad en tanto refugiada, mujer y carente de un título profesional habilitante. Pero se había formado con importantes personalidades extranjeras y por lo tanto aportaba un capital propio. Fue interesante que ella, una militante política fuerte en sus tiempos de juventud, según ella misma me contó, después, cuando llegó acá, por avatares de la vida, por cuestiones económicas, por rigidez de las instituciones en las cuales tuvo que trabajar acá, durante muchos años no quiso saber nada de esa política. Solamente cuando se inicia el movimiento Plataforma, en el cual estuve implicado, ella directamente de nuevo entraba a formar parte de este grupo y a participar en política. Éramos, en ese momento estábamos incendiados en la época de los 60, y al pensar que el psicoanálisis era para muy pocos, muy caro, muy elitario, no podía entrar a los hospitales, había muchas trabas, ella no estaba de acuerdo con esas cosas y las estimuló como para que fuéramos a Roma en 1969 con Beaulieu, y allí pudimos con otros colegas fundar Plataforma. Que fue un movimiento que hicimos 10 o 12 personas y que fue la gran ruptura que tuvo la Asociación Psicoanalítica Institucional a nivel estético, ideológico, político. Era la primera vez que se producía en esa asociación que Freud había fundado una escisión por razones ideológicas y políticas, ¿no? Había habido un antecedente que es una ruptura por razones teóricas, pero no había habido rupturas por razones ideológicas y políticas. Plataforma plantea directamente la problemática entre la formación interna dentro de la asociación psicoanalítica y cuál puede ser el desempeño social de un analista. Es decir, su compromiso con la situación
Y además el problema de la formación, que muchas veces esa formación era como sin contexto. La trayectoria política de Mimi era mucho más importante que la nuestra, por el pasado que tenía. Entonces, y la continuidad de Plataforma, la manera de trabajar en Nicaragua y en México, le dieron una visión a ella y lo que Spinoza llama potencia de actuar, una irradiación de su pensamiento que naturalmente la colocaron un poco como la número uno. Buscábamos la posibilidad que el psicoanálisis llegara a todo el mundo. Es decir, la posibilidad que llegara a los hospitales, que llegara a los servicios y todo eso. Si eso se cumplió o no, sería una cosa para conversar, para analizar, para ver. Pero era la utopía en aquellos momentos. Nosotros nos proponíamos salvar al mundo a través del psicoanálisis. Y no sabíamos, algunos lo ocultaron conscientemente, otros lo tenían reprimido, que como miembros de la clase dominante salvábamos únicamente a nuestros analizandos que pertenecían a la misma clase y participaban, como nosotros, de la explotación. Mimi transmitía, tenía eso que supongo que se llama glamour o algo, un aura, por lo cual uno, aún en la sencillez del contexto, uno sabía que estaba con una persona que era absolutamente diferente y singular. Mimi tenía dignidad, era persona, cosa que veo poco en general entre los psicoanalistas argentinos que no fueron capaces en el 76 y en el 77 de hacer una declaración internacional contra el genocidio porque tenían miedo. Entonces esta mujer tenía dignidad, tenía esa cosa que da la vida, que unos tienen y otros no. Hay muy buenos analistas, teóricos, etc., pero políticamente son reaccionarios, son del establishment, ¿no? Es casi al revés que, bueno, lo reaccionario no impide una cosa inteligente, en teoría, pero en la práctica el análisis está viniendo poco a poco abajo por eso, ¿no? Porque está muy fuera de lo social y de la sociedad. Lo que hacía acordar un poco a los destellos de Pillon, para lo que Pillon fue, ¿no?, para la psicología social, Mimi Langer fue para el psicoanálisis. Fue, te diría, la madre de los psicoanalistas progresistas y policompetentes. Amenazada antes del golpe militar de 1976, se exilia en México. Se solidariza con Nicaragua y en 1981 forma una brigada para la salud mental que propone un plan para trabajar sobre los estragos de la represión política en América Latina. En 1986 es recibida por Fidel Castro en Cuba, donde participa de un coloquio. Hay mujeres, y muchos, y los vemos en análisis, que ponen todo en el amor, ¿no? Y si él llamó por teléfono o yo no llamó por teléfono, y si él eso y si él lo otro, y siempre esperan el príncipe azul. Bueno, ¿qué hacemos sin príncipe? Sin príncipe tenemos que nosotros ser nuestro propio príncipe.
Y no es tan fácil, o buscamos un proyecto que nos haga de príncipe. Yo lo logré. Tengo mi príncipe, que es Nicaragua, pero, en fin. Durante la época del camporismo había una cátedra importantísima que era en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que era psicología médica. Y en esa cátedra Miguel Matrajo, uno de nuestros compañeros de plataforma, era el profesor titular y ella era profesora adjunta. Entonces, en aquella época, cuando interviene en la Universidad de Buenos Aires, Otalagano, que es el interventor en la Universidad de Buenos Aires, dice, su discurso inaugural cuando interviene en la universidad es que los psicoanalistas, por nuestro propio bien, deberíamos exiliarnos en París, en Moscú o en Tel Aviv. Y entonces, bueno, algunos le hicimos caso en el asunto de exiliarnos, pero no en los destinos que nos proponía. Mimi se fue a México y yo me exilié en Cuba. De acá salimos al exilio juntos para México. Y en México ella desarrolla una actividad fuertemente política. Y después organiza lo que se va a llamar el famoso congreso que así después se hizo durante cada 2 años en La Habana. México es un centro muy importante porque todo lo que eran los movimientos revolucionarios latinoamericanos convergían en México. Y ahí ella trabajó mucho con combatientes, guerrilleros, con familias de exiliados y de guerrilleros latinoamericanos, ¿no? ¿Qué pasa con la lucha armada? Es muy difícil. Yo, trabajando en Nicaragua, bueno, es una revolución ganada con la lucha armada, donde creo que hubo en la Argentina errores sin duda, supongo también en Brasil, pero no me animo a juzgar. Uno, que no era el momento, y 2, en los métodos. Lo que aprecio mucho de los nicaragüenses es que nunca secuestraron y mataron, así nomás, como se hizo. Es decir, hubo situaciones que cargan el superyo, el sentimiento de culpa, si lo quieres en términos psicoanalíticos, que hacen que te busques el castigo y muchas veces alguien buscó su caída. Eso sería uno. Pero prefiero no psicologizar el problema y volver a Lenin más bien, que dice la lucha armada en algunas circunstancias políticas es la adecuada y en otras no. En grupos de acción, es decir, tuvo durante su exilio, fue a Cuba, lo conoció a Fidel, una actitud combativa, no fue alguien que se salvó y se quedó quieto. Sería medio difícil catalogar esa militancia, porque son militancias que se llevan a partir directamente de un trabajo solidario, y solidario con esa marginalidad, con esa gente que no tenía nada. Ana Freud lo dijo años atrás. Una causa, dijo ella en una entrevista para el New York Times, por qué la juventud no está más interesada en el psicoanálisis como antes, es que nos viven como adaptativos, ¿no? Y hay un psicoanálisis que se adapta siempre y otro que está en las subversiones, tal vez decía mucho, pero en la crítica y a veces en la subversión, ¿cómo no? Yo pienso que Mimi, dentro del psicoanálisis argentino, representaría, a mi entender, la analista que le da una fundamental importancia a lo ideológico y a lo político en el lugar donde está viviendo, a la posibilidad de ser psicoanalista y poder culturalmente tener una militancia, etc. Fue una profunda defensora del psicoanálisis
Lo defendió en la Unión Soviética, lo defendió en Cuba, lo defendió en lugares donde era absolutamente difícil hablar de psicoanálisis. Hubo pocos analistas que se comprometían hasta el riesgo en los momentos difíciles y complicados que hemos tenido políticamente. En ese sentido sí va a pasar la historia. Después de su paso por Cuba, vuelve enferma a Buenos Aires, donde muere en 1987. El psicoanálisis, el feminismo, la lucha política, las diversas experiencias con grupos y técnicas terapéuticas, el trabajo con organizaciones sanitarias, Viena, Berlín, América Latina, la de Mary Langer, fue una vida singular, marcada por el coraje y la solidaridad. El legado de Mimi es que somos analistas, podemos estudiar psicoanálisis, podemos formarnos en psicoanálisis. El psicoanálisis es bueno, pero eso no nos exime la responsabilidad y la potencia intelectual de pensar en otros momentos de la vida, en otros compromisos. No nos exime, no es una religión como algunos la adoptan, es nada más que una capacidad que te da para comprender mejor al ser humano. El legado sería tratar de encontrar dentro del abismo de la angustia y la desesperación la idea de que aún entre las cenizas florecen las esperanzas y de las desesperanzas nacen las mejores esperanzas. Y vigor, mucha fuerza. Un legado femenino de fuerza para un varón.